Gracias, Henry. Gracias a todos por estar aquí. Esta noche lo que queríamos era hacer una especie de homenaje, un recordatorio a la Asociación Filatélica Ecuatoriana que de hoy en ocho cumple 90 años. Al momento es el club filatélico más antiguo que existe en el Ecuador y la idea es mostrar un poco qué ha hecho a lo largo de estos 90 años, qué le debe la filatelia ecuatoriana y aunque hay preferí meter muchas cosas en la presentación y datos y temas por el estilo. Sin duda muchos de esos son más de interés local y los voy a obviar, los voy a dejar simplemente puestos ahí para quedarme en los temas que de alguna manera pueden ser más interesantes para todos. Esta charla quería dedicarla a un querido amigo que acaba de morir hace poco, el Capi César Domínguez, que siempre fue un socio activo, entusiasta, buen amigo y una excelente persona y que se murió a los 90 y pico de años. El tema de las organizaciones filatélicas en el Ecuador no ha sido estudiado. Tenemos ciertos datos sueltos, sobre todo gracias a la biblioteca del Club de Guayaquil, al trabajo del Club Filatélico Guayaquil. Lo que tenemos registrado son, antes de que se cree la AFE, cinco organizaciones filatélicas que son las que están aquí. La primera, creada en 1885 en Guayaquil, que publicó además el primer periódico filatélico del Ecuador. Este periódico y muchas de las cosas que vamos a ver aquí están disponibles en la biblioteca digital del Club Filatélico de Guayaquil. La Asociación Filatélica Ecuatoriana se fundó hace 90 años, del 25 de agosto de 1935 en Quito. Ese día se reunieron 7 filatelistas en la empresa de propaganda nacional, que era propiedad de Manuel Pérez Flores, que era uno de los promotores de la asociación. Este es el encabezado del acta fundacional. Y estas son las firmas de las 7 personas que están aquí. Manuel Pérez Flores, el promotor; Julio Almeida, era un viejo funcionario de telégrafos, probablemente la persona más vieja de todos los que concurrieron. Vicente Rivadeneira, él hizo después un hermoso álbum que muchos siguen llenando y coleccionando hasta los años 60 más o menos. César Herrera era un comerciante filatélico. Alejandro Gangotena, Teófilo Espuzcártegui y Alfredo Fuentes Roldán, que era un experto en aerofilatelia. Los 7 se reúnen y fundan la Asociación Filatélica Ecuatoriana con algunos objetivos, los típicos de cualquier organización filatélica, pero algunos específicos. El primero que se plantean es crear una revista. Y esa revista, ah, en 2 meses, poco menos de 2 meses, la tienen lista y publican el primer número del Coleccionista Ecuatoriano el 12 de octubre de 1935. Esta es una revista que, con interrupciones, con altas y bajas, se sigue publicando. El actual director de la Asociación Filatélica acaba de hacer la convocatoria para publicar el siguiente número. Y las etapas de la revista son interesantes porque son un poco las etapas de la asociación. Las interrupciones tienen que ver con eh, baja de trabajo, la asociación baja su ritmo, y las épocas de publicación de la revista son generalmente épocas en que la asociación está trabajando activamente. Hay un primer periodo importante del 35 al 52 en que, con cortas interrupciones, sin mucha periodicidad, pero logran salir 35 números. Después hay un silencio de 8 años hasta 1960, y entre el 60 y el 68 se saca un número anual, 8 números en total. Se interrumpe nuevamente en los años 70. A fines de esa década, y vamos a ver cómo esto coincide con las etapas de la asociación, entre el 77 y el 95 se publican 28 números. Es una época muy importante de la AFE. Después se interrumpe 8 años más hasta el año 2003, salen 4 números hasta el 2007, y del 2011 al 2014 se publican 4 números más. Siempre van cambiando los formatos, los diseños, y finalmente entre el 2018 y el 2023 se han publicado un total de 8 números. Hay 87 números de la revista, casi los años de vida de la asociación, y este año, de lo que sé, se va a publicar el número 88, que está ya preparándose. Todas estas revistas, una colección completa de las revistas, está en la biblioteca del Club de Guayaquil. Y hay también un índice de los 75 primeros números que se publicó en un boletín de la asociación que hacíamos allá por el año 2011,
y donde constan todos los artículos que se publicaron en estos 75 números. Otro de los objetivos de la asociación era impulsar eh, emisiones de sellos de calidad. Y el primer triunfo, el que apareció en la revista como el primer triunfo de la asociación, fue la emisión conmemorativa del centenario de la visita de Darwin a Galápagos. Es una muy bonita serie que se hizo en Tomás de la Rue y que fue muy festejada por la asociación y sigue siendo una serie muy buscada por los motivos que tiene. Hacer una exposición, y logran hacer la exposición poco después de un año de haberse fundado la asociación, la que se llamó Primera Exposición Internacional de Filatelia, Numismática, Cartofilia, Antigüedades y Arte del Ecuador. Como ven, todo lo que uno se puede imaginar se hizo en este hermoso edificio que existe todavía, el Círculo Militar en Quito, en el centro de Quito, en octubre de 1936. Aquí tienen una foto que muestra la forma de la exposición, las vitrinas, las cosas que había. Es interesante revisar esos números de la revista donde se habla de la exposición. Hubo expositores internacionales, clubes argentinos, un señor Ernesto Quiroz Aguilar de Costa Rica, españoles, de Letonia, el Museo Postal del Perú estuvo presente, esta justo es la vitrina del Museo Postal del Perú, la American Bank, y ahí tienen una lista para los que quieran curiosear y de pronto se conoce a alguien de ahí. Hubo expositores de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato, y de estos 11 países. Ahí tiene los premios, eran colecciones, había colecciones universales, colecciones por países. Estábamos todavía en la transición de la vieja filatelia de llenar el álbum a las nuevas formas de entender el coleccionismo. Francisco J. Meneses ganó el premio con un estudio documentado, ya vamos a ver eso, de los sellos del Ecuador, y Christophersen, un argentino, estudió las sobrecargas de incendios y consejos escolares y los matasellos del Ecuador, y justo Campaña hizo una recopilación de la aerofilatelia ecuatoriana. Hubo también una hermosa emisión conmemorativa, también en Tomás de la Rue, eran dos series triangulares, una de correo ordinario y una de correo aéreo, 6 sellos triangulares en cada serie, y la serie de correo aéreo se completaba con dos estampillas horizontales, con este diseño. Este diseño de la estampilla triangular fue hecha por un reconocido artista ecuatoriano, Eduardo Kigman. Matasellos del día de inauguración, del día de clausura. Aquí hay un sobre en donde está la serie aérea completa, el sello del día de la inauguración, y la destinataria es una señorita Matilde Anderson, que fue la primera socia mujer de la Asociación Filatélica Ecuatoriana en los primeros años de fundación. Otro de los logros de este primer tiempo, en 1937, fue el primer catálogo de sellos ecuatorianos. La AFE publicó un volumen y después iba actualizando con suplementos, con publicaciones en el coleccionista ecuatoriano, hasta más o menos mediados de los años 40. Es un documento muy importante, tiene datos bien interesantes e incluye los sellos telegráficos y los sellos fiscales hasta los años 40. Es una importante fuente para conocer estos sellos. En los telegráficos es un poco menos completo, pero en los fiscales creo que hay poco de los telegráficos. En los fiscales hay muy buena información. Y en el coleccionista ecuatoriano se publicó el primer estudio importante sobre la filatelia ecuatoriana de uno de los fundadores y durante creo que más de una década presidente de la AFE, Francisco J. Meneses, el estudio sobre los sellos postales y aéreos del Ecuador. Era en realidad una especie de catálogo comentado con una serie de datos, de informaciones. Francisco Meneses fue el primero que estudió a fondo este tema. Hay cosas que están desactualizadas, hay cosas que ya sabemos que no son así, pero sigue siendo un documento fundamental para conocer muchos aspectos, sobre todo de la filatelia o de las emisiones de, contemporáneas a Meneses. La asociación hace todo este trabajo desde el año 35 hasta los años 40, y en la década del 50 un poco paraliza la actividad hacia lo externo, la actividad como club filatélico. Hay ciertas épocas en que se publican ciertas cosas, por ejemplo, este boletín mimeografiado, se publicaron 5 números entre el 57 y el 58.
Aquí hay bien interesante información sobre misiones, sobre lo que hacía la asociación, pero es una época en que la AFE, más que la AFE, los directivos de la AFE se incorporan al gobierno, hacen parte de la dirección del servicio postal, porque el ministro de gobierno entre el año 56 y el año 60 es el arquitecto Sixto Durán Ballén, que después va a ser presidente de la República en los años 90 y fue presidente de la AFE entre el 55 y el 56. Él llama a colaborar como director de correos a otro presidente de la AFE, Samuel Valareso Delgado, y montan un excelente departamento filatélico en el que la AFE está presente casi completamente. Aquí he sacado un detalle de la mesa directiva, está el ministro Sixto Durán, está Samuel Valareso, está César Fuentes como delegado de la AFE, el mayor Jaime Barberis, que era otro delegado de la AFE, y Vicente Rivadeneira, que era también miembro de la asociación y director del Museo Postal. Y ellos eh, logran desarrollar una de las épocas más interesantes de nuestra filatelia. Primero, se impulsan las primeras exposiciones filatélicas nacionales, la que va a organizar la Asociación Filatélica Austral en Cuenca en 1957 y la Exfigua que organiza el Centro Filatélico de Guayaquil en 1958. Hubo emisiones postales, hubo todo el apoyo del Correo Nacional, de las autoridades para la realización de esto. Y sobre todo, lograron desarrollar la época más interesante de nuestras emisiones filatélicas en cuanto a calidad y a forma de hacerlas. Teddy Suárez tiene una excelente colección de los materiales que sirvieron para todo esto, los diseños, las pruebas. Si vamos a la segunda mitad de los años 50, vamos a tener algunas de las emisiones más bonitas del Ecuador. Y una de esas fue esta, la hoja conmemorativa precisamente de las bodas de plata de la Asociación Filatélica Ecuatoriana. Y junto con esto, vamos a ver después, se asignó un local para la Asociación Filatélica Ecuatoriana en primera instancia. Cuando termina esta época de colaboración con el gobierno, la asociación retoma ciertas actividades y se realiza la tercera exposición filatélica nacional, otra vez en el Círculo Militar, en Quito, de mayo a junio de 1961. El premio mayor fue para Humberto Mancero, el premio especial presidente de la República, que se llamaba en ese tiempo, el señor Humberto Mancero, con unos Platins de Panamá, y el vicepresidente de la República fue para Bruno Sadún de Guayaquil, con antiguos estados de Italia. Y se hizo también una bonita emisión, esta fue impresa en el Ecuador, en Editorial Colón, eh, 3 estampillas con motivos de la exposición filatélica. Los años 60 son años de actividad poco estudiada y poco expresada en documentos. Hay una cantidad de cosas que analizar todavía, pero uno de los grandes temas fue la lucha contra las emisiones especulativas que empezaron a mediados de los años 60. Uno encuentra en la revista de ese tiempo constantes reclamos, constantes quejas al gobierno por esas emisiones. Y a fines de esa década un poco se apaga la actividad de la asociación y el centro del trabajo filatélico, el centro de actividad filatélica pasa a Guayaquil. Se funda el Club Filatélico Guayaquil, que existe hasta ahora, con el liderazgo de Alboran Dugmovic. Publican una muy interesante revista, hacen grandes investigaciones y son impulsores, junto con la AFE también, de la incorporación el Ecuador a la FIAF. En noviembre del 73 se realiza precisamente en Guayaquil la Exfigua 73 y en el marco de esa exposición la primera asamblea, la quinta asamblea de la FIAF que se realiza, la quinta asamblea de la FIAF y la primera que se realiza en el Ecuador. Se realizó en Guayaquil y hubo una emisión conmemorativa, como ven, 2 años después, en enero del 75. Pero a partir del 73 se ratificó la presencia del Ecuador como parte de la Federación Interamericana de Filatelia. A fines de los 70 hay un nuevo grupo de filatelistas que empieza a desarrollar una mayor actividad, se junta con los viejos socios de la AFE, y eso da inicio a una de las épocas más interesantes de la filatelia ecuatoriana. Se vuelve a editar El Coleccionista, es una época de muchas publicaciones, había varios números por año,
y se impulsa la cuarta exposición filatélica nacional que se realiza esta vez en la Casa de la Cultura en abril de 1982. El premio lo gana Marcelo Ruales, una hermosa colección de incendios y consejos escolares. Aquí le vemos al recordado Marcelo recibiendo el premio. Están unos jóvenes, Rodrigo Páez y Georg Mayer, entregando el premio. Y hay una hermosa emisión conmemorativa. Se utilizaron motivos grabados de Quito y un plano colonial de la ciudad que sirvió para una hoja recuerdo, los matasellos de todos los días de la exposición. Se hicieron pruebas de lujo de la hoja, eh, sobres de primer día, etcétera, etcétera. Las emisiones filatélicas fueron absolutamente completas en el caso de esta exposición. Pero la exposición era solo una parte del trabajo que se estaba haciendo. A esta época debemos algunas de las cosas más importantes de nuestra filatelia, como esto, yo digo, el álbum que se convirtió en catálogo. Giovanni Cataldi y Rodrigo Páez trabajaron arduamente. Giovanni Cataldi había hecho ya un catálogo, personalmente un catálogo de sellos del Ecuador a inicios de los 80, y sobre la base de ese trabajo prepararon el que se llamó Álbum Didáctico de Sellos Postales del Ecuador. Y en esa época no había las facilidades que tenemos ahora. Se dieron el trabajo de fotografiar una por una todas las estampillas ecuatorianas y ponerlas en forma de álbum con numeración. Y como era uno de los pocos materiales que se tenía, que además fue actualizándose con suplementos, se convirtió en la práctica en un catálogo. Mucha gente no habla del álbum del Banco Central, sino del catálogo del Banco Central y el número del catálogo del Banco Central. Y este es un referente bien importante, con sus falencias, con sus errores, con una cantidad de cosas que se pueden decir, pero lo que se desarrolló después fue gracias a este gran trabajo de hormiga de Rodrigo Páez y de Giovanni Cataldi. Y aunque este no es un trabajo de la AFE, sí fue un trabajo de uno de los presidentes de la AFE. Tuvo más de 10 años investigando documentos, buscando material, y logró hacer el primer estudio completo sobre la primera emisión de sellos postales del Ecuador. Jorge Ayora, eh, hay sin duda mucha más información ahora, conocemos muchos datos, podemos corregir temas de Ayora, pero esta es la base fundamental para cualquiera que quiera entender la primera emisión ecuatoriana. Esto era casi una preparación del cincuentenario de la AFE. En 1985 se celebra ese cincuentenario y el 23 de agosto el Correo Nacional emite estas dos estampillas para conmemorar ese cincuentenario. Y la AFE hace un trabajo de recopilación de la bibliografía filatélica. No es en realidad la bibliografía filatélica completa del Ecuador, sino un índice del coleccionista ecuatoriano hasta el número 60, que se publicó en el número 61 de la revista en 1985. Y como motivo de esta celebración se realiza la quinta exposición filatélica nacional, Bodas de Oro de AFE, otra vez en la Casa de la Cultura, y se realiza el primer Congreso Ecuatoriano de Filatelia, también en noviembre del 85 en la Casa de la Cultura, del que existe una memoria con muy interesantes trabajos con estudios sobre la filatelia ecuatoriana hasta ese tiempo. También hubo una emisión, una hoja un poco al estilo del anterior, una hoja recuerdo y cuatro estampillas con grabados de Guayaquil, Quito, etc. Y esta es una época en la que se trabaja sobre todo por conseguir un sitio fijo para la AFE. Aquí hay una larga historia. eh, desde que, desde que se estableció la AFE estuvo itinerante por varios locales. Aquí pueden ver, iba de calle en calle, de oficina en oficina, no duraba mucho tiempo en cada oficina. Tuvo un cierto tiempo en este hermoso edificio que se quemó después, que era el Pasaje Royal en el centro de Quito. Siguió rondando de un lugar a otro, hasta que en 1960 la Dirección de Correos le entrega una oficina, le presta una oficina en el Palacio Postal en el centro de Quito. Esta es la ceremonia de entrega de esa oficina, que va a ocupar la AFE por una década, un poco más. Aquí está Jaime Barberis, el presidente de la asociación, Samuel Valareso, que es el director de Correos, que también fue presidente de la AFE, Sixto Durán, Julio Álvarez, un conocido filatelista de Quito. Hicieron entrega de ese local y en ese local va a permanecer la AFE hasta los años 70. En los años 70 tiene que devolverse el local a la dirección de correos, vuelve a buscar oficinas de calle en calle,
hasta que en 1981 Guillermo Peña eh, presta una oficina, entrega a la AFE una oficina en los altos de un almacén que él tenía en el centro de Quito, en la esquina noroccidente de la Plaza Grande. El portal de la Concepción, ahí está con C pequeña, perdón. Esta es la iglesia de la Concepción y este es el portal con una serie de almacenes. Y sobre estos dos arcos de estas ventanas eran las ventanas de la Asociación Filatélica Ecuatoriana. Había un largo corredor que había que recorrer. Yo recuerdo con mucho cariño ese local porque es el sitio al que llegué para afiliarme. Debe haber sido en el 81, el 82, cuando recién estaban ahí. Y siempre estaba presente el doctor Cataldi, su esposa, para atender a las personas, para conversar, para prestar el material que había ahí, etcétera, etcétera. Y no me resistí a la tentación de copiar este texto que se publicó en la revista de la AFE, que dice mucho sobre eh, cómo se pensaba y las cosas que se hacían en ese tiempo. Gracias a la generosidad de Guillermo Peña, tenemos este local del Portal de la Concepción, a media cuadra del Correo. El local es más funcional, hay menos gradas que subir para los socios, que además de sellos postales han ido coleccionando años, y más facilidad de estacionamiento de carros, cosa que ahora es absolutamente imposible, a cuadra y media de distancia, completamente destinada a la filatelia, etcétera, etcétera, etcétera. Van a tener la posibilidad de una atención permanente. Ahí estaba, como les decía el doctor Cataldi, y este es el local en que la AFE va a permanecer durante toda la década de los años 80 y desde ahí van a realizarse, van a producirse todas estas realizaciones que logró la AFE. A mediados de los 80 se consigue un comodato del municipio de Quito. El terreno donde está actualmente el local de la AFE se entregó en comodato con la colaboración del Ministerio de Educación, de la Prefectura de Pichincha, del mismo municipio. Se logró construir el edificio, la estructura en la que está actualmente funcionando la asociación. Aquí esta foto interesante, es la foto de la primera piedra en el local que actualmente tiene la asociación, el 22 de octubre del 85. Rodrigo Páez está poniendo la primera piedra. Están antiguos socios, Augusto Pérez, Guillermo Peña, Antonio Carrillo, que fue presidente de la AFE, concejal de Quito y uno de los que más se movió para conseguir el local, el doctor Cataldi, su esposa Odita, y César Fuentes, que eran destacados filatelistas de ese tiempo. Eh, Conseguido en el 85, el proceso de construcción, de conseguir muebles, etcétera, fue bastante largo, se demoró 6 años. Este es el local que funciona hasta ahora. Hace unos 10 años, un poco más, fue rehabilitado, se le acomodó, se le hizo una cantidad de adecuaciones para que esté mejor, pero que fue inaugurado el 12 de mayo del 91 cuando era presidente de la AFE el economista Hernán del Alcázar, que todavía nos acompaña en la asociación. Y junto con esto de los locales, algo que nos acompañó siempre fue el viejo rótulo. Si ustedes ven, esto es un rótulo tipo años 30, que estuvo en muchos de los locales por los que pasó la AFE y que fue restaurado gracias al trabajo de Belén Suárez. Aquí le vemos haciendo el trabajo de la pintura, de la limpieza, etcétera, y que ahora está colocado ahí en la puerta de entrada y sirve para identificar a la asociación en este local. Hasta el año, en la década de los 90 es otra década de pausa. Todo el trabajo que se había hecho es como que llegamos a un momento en que hay que respirar un poco. Esa pausa fue mantenida gracias al trabajo de Guillermo Peña, que seguía reuniendo gente, juntando cosas, y gracias a ese trabajo hubo ya a mediados de la primera década de este siglo, en 2005, un grupo nuevo de personas que estaban interesadas en el asunto y que pudo sentar las bases de una nueva manera de hacer las cosas de nuestra filatelia y que generó un buen tiempo de realizaciones importantes, sobre todo mirando hacia el exterior. Estos son los 4 presidentes que trabajaron desde el 2005 durante 10 años más o menos: Pablo Pérez, Rodrigo Valareso, Alfonso Carrillo y Teddy Suárez, y que fueron paso a paso o dando los pasos necesarios para toda la actividad que vamos a ver después. Una de las formas en que se expresó este remozamiento de la asociación fue incluso el cambio de ese viejo logotipo de los años, de ese viejo emblema de los años 30 por uno más modernizado y con mejor diseño. Y aquí empieza una época de interesantes cuestiones filatélicas. Una
la que yo personalmente le llamo de prueba, de ensayo, es la que se realiza en el 2010 en el Centro Cultural de la PUCE, es la sexta exposición filatélica nacional, 75 años de la AFE, en el local que muchos de ustedes conocen y que ha recibido varias exposiciones. Eh, Se establecieron en este caso solo premios juveniles, la ganadora fue Belén Suárez. Aquí le vemos 15 años atrás, así que ahora ya no es la niña que vemos aquí, pero vemos aquí algunas imágenes de esa exposición y la emisión conmemorativa, que fue esta bonita hoja con algunas piezas importantes de la filatelía ecuatoriana, la, la primera marca postal de Quito, la primera serie de estampillas ecuatorianas y un sobre con la escata 50 centavos, 50 CTS, eh, que es una pieza importante en nuestra área de filatelia. 2010 es también el año en que se trabajó para entrar en la FIP. La FIP recibió al Ecuador como socio. Aquí tuvieron un papel muy importante que siempre agradecemos Dila Eaton y Comeli, que nos ayudaron mucho para esto. Esto, según me ha contado siempre Teddy Suárez, y siempre hemos tenido un agradecimiento por eso. En 2011 empezamos a publicar nuevos medios, empezamos a difundir la actuación de la AFE. Se publica primero en enero un boletín van a ser unos 20 números de este boletín, se publicaba trimestralmente y se abrió el blog de la Asociación Filatélica Ecuatoriana, que acumuló mucho material hasta el año 2015, 2016, cuando tuvimos un sorpresivo hackeo. Nos robaron toda la información y no queda casi nada de todo lo que se hizo en esos 4 años. El blog sigue funcionando, esta es la dirección. No tiene toda esa información que teníamos en ese tiempo, pero ahí hay bastantes datos sobre la actuación de la AFE. Se continuaron los estudios, este es un ejemplo de eso, el trabajo que hicieron Ítalo Bongiovanni y Teddy Suárez sobre el sello de 4 reales, la estampilla de 4 reales de 1866. Es una guía muy importante para cualquiera que quiera trabajar en esta estampilla, permite identificar las falsificaciones, es una muy buena historia del sello de 4 reales, que es uno de los más importantes de nuestra filatelia. En el 2012 se hace una nueva exposición filatélica, o más bien aprovechamos lo que ya vamos a ver enseguida para hacer la séptima exposición filatélica también en el Centro Cultural de la Casa de la Cultura, un mes entre el 16 de agosto y el 16 de septiembre del 2012. Hicimos una emisión conmemorativa, aquí ya se ven los otros motivos a los que se debe esta emisión conmemorativa, muchos se acuerdan de esta, porque este era simplemente el antecedente. eh, George Mayer es el que ganó el premio. Aquí vemos la exposición, algunas imágenes de la exposición nacional. Alfonso Carrillo explicando una serie de colecciones, la mesa inaugural. Fabián Celín, que nos dejó hace algún tiempo, lamentablemente falleció. Algunos jóvenes coleccionistas de ese tiempo. Y el motivo principal era un invento que se nos ocurrió en Medellín conversando con Santiago Cruz, se planteó inicialmente como una exposición binacional entre Colombia y Ecuador, que acabó siendo una exposición de todos los países del Pacífico Sur. Tu presente Colombia, Ecuador, Perú, Chile, y apareció también como invitado especial San Pedro y Miquelón. Aquí estamos, quienes éramos comisarios de esa primera exposición del Pacífico Sur. Se hicieron varias después. Está Santiago Cruz, estoy yo, está Carlos Brenis del Perú, Fabrice Fouchard y Patricio Aguirre de Chile. Aquí algunas imágenes, el ganador del premio, Julio César Ponce con el Servicio Oficial del Perú, y un grupo de los visitantes que nos acompañaron en esa ocasión en la calle La Ronda en Quito. En febrero del 2013 siguieron los trabajos. Pablo Pérez publicó el segundo tomo de un catálogo de sellos ecuatorianos, segundo y tercer tomo. Está pendiente el primer tomo que se refiere al primer centenario. Con eso tenemos una información muy completa sobre las emisiones postales a partir del segundo centenario. En el año 2013 realizamos otra exposición, la octava, en el viejo edificio de la Casa de la Cultura.
Aquí están algunas imágenes. El premio fue para Miguel Naranjo con la primera emisión decimal, el director de cultura, el director de museos de la Casa de la Cultura, Guido Díaz, que nos ayudó en todo esto, que está aquí en la mesa directiva, algunas imágenes de los filatelistas cuencanos que nos visitaron ese tiempo, y se acordará de esto el Pablo Rosales. Tuvimos una muy interesante jornada en esa ocasión. Al poco de eso, el 22 de mayo del 2014, tuvimos la primera emisión postal que se hizo desde el local de la Asociación Filatélica. Aquí está el director de Correos y Teddy Suárez, que era presidente de la asociación, con esta emisión por el Día del Filatelista, en un acto muy, muy bonito y muy interesante que se hizo precisamente en el local de la AFE. Y la AFE impulsó también la emisión que se hizo en enero del 2015 por el sesquicentenario de la primera emisión ecuatoriana, el amarillo, el azul y el verde. Doña Emilia Rivadeneira, la grabadora, y el impresor, su padre, ay, se me va el nombre, Rivadeneira, se me fue. Aquí está el momento de la emisión, Teddy Suárez, el director de Correos, y estas eran los pasos previos a ese gran encuentro que tuvimos y eh, en el que nos metimos casi en camisa de once varas, la Expo AFE 150 años de septiembre, del 29 de septiembre al 2 de octubre del 2015. Que era así una exposición por los 150 años, una exposición, la primera exposición continental que hacíamos aquí en Quito, pero que era además primera exposición continental de filatelia temática, segundo congreso de filatelia temática y 40, bueno, no sé cuántos, congreso de la FIAF en Quito el 2 de octubre. Y fue la primera ocasión en que mi oficina estuvo presente en Quito, y es una bonita foto que puede ilustrar esta reunión de mi oficina en Quito. Aquí algunas imágenes, muchos se acordarán, muchos están en estas fotos. Carlitos Vergara armando las colecciones. Aquí están mexicanos y ticos comiendo unas empanadas en la ronda. Esta foto que me encanta de los argentinos divertidísimos en el centro de Quito. O esta otra de las señoras, seguramente en algún chisme, matándose de la risa. Estos son los ganadores. El gran premio fue para Alfredo Frolich, lo recibió nuestro amigo Manuel Arango, y Ormayer, que fue uno de los grandes impulsores de la exposición, y el premio de la exposición temática fue para, temática, hay que corregir esto, fue para David Brown, cuando todavía nos llevábamos bien con México, mentira. Esta hermosa emisión que nos ayudaron a hacer todos. Aquí está el momento de la puesta en circulación, con estampillas dedicadas a cada uno de los países que participó y a cada uno de los eventos que se conmemoraban con con la exposición. Aprovechamos también la oportunidad para hacer después la exposición nacional, la novena exposición nacional del 2 al 5 de octubre del 2025, 2025 del 2015. En esa exposición, el gran premio fue para Georg Mayer. Aquí ven algunos aspectos de la exposición. Y ahí entramos en un periodo de ralentización, digamos, de alguna manera, porque no se dejaron de hacer cosas, se siguió con la actividad. En el año 2018 se organizó la 11ª Exposición Filatélica Nacional. Eh, Estas son exposiciones, me estoy refiriendo a las exposiciones organizadas por la AFE, porque antes vamos a ver, hubo una organizada en Guayaquil. Se hizo en el Centro Cultural El Cuartel en Ibarra entre el 19 y el 22 de septiembre del 2018. Osvaldo Navas ganó el primer premio con una colección temática sobre el movimiento Scout. Aquí algunos aspectos de esa exposición, y aunque no las organizó, la AFE participó activamente, impulsó eh, el Exfigua 2016, organizada por el Club Filatélico Guayaquil, y Filacuenca, organizada por la Asociación Filatélica Austral Ecuatoriana en el 2019, exposición en la que nos acompañó Luis Fernando Díaz, y se acordará muy bien de eso. Estaba preparándose una exposición continental nueva, Exfigua 2020 en Guayaquil. Los amigos del Club Filatélico de Guayaquil tenían todo listo, nos cayó la pandemia y ahí murió la flor,
perdimos la posibilidad de tener esa reunión filatélica en Guayaquil. Terminando esta etapa, yo quisiera acordarme de Luis Carló, que es una persona que trabaja silenciosamente, hace una cantidad de cosas, reúne materiales, difunde temas, casi sin hacerse notar. Tiene varios blogs, tiene un blog filatélico inclusive, del que vamos a hablar pronto en Actualidad Filatélica, y tiene un hermoso artículo que publicó hace 5 años, cuando la AFE cumplía 85 años, y que él tituló Mis primeros 30 años en la AFE. Aquí tienen el enlace, les invito a leer eso porque son unos recuerdos muy interesantes de cómo era la asociación en ese tiempo, y creo que es un gran complemento de la revista, qué se hacía, cómo él llegó a la asociación, quiénes estaban, etcétera, etcétera. Y nada, marzo del 2020 fue el inicio de la pandemia, pero fue también el inicio de este directorio. Por primera vez la Asociación Filatélica Ecuatoriana estaba presidida por una mujer. Normalmente ha sido un grupo de hombres el que ha estado en esto y sigue siendo mayoritariamente masculino, pero Yanira Mármol es una activa participante y logró hacer una presidencia de 2 años en la que luchó contra los temas propios de la pandemia, empezó a sentar las bases para adaptarnos a la nueva realidad que venía después de esto, todos los temas virtuales, etcétera, etcétera. Mantuvo viva la asociación con publicaciones, con contacto permanente con los socios pese al aislamiento y sobre todo aprovechó los ahorros que generaba la pandemia para crear un fondo inicial que permita a la asociación contar con un local propio, ya no en el comodato del municipio, sino tener un local de propiedad de la asociación. Ese fondo existe, se sigue alimentando y esperamos que en algún momento ese sueño se haga realidad. Estamos ahora con esta directiva que acaba de ser elegida. Teddy Suárez, a quien todos conocen, Ernesto Sarabia es el vicepresidente, Yanir está de secretaria y el tesorero es Fernando Liut. Y está empezando una labor que sin duda va a ser importante, conociendo a las personas que están ahí, y estamos seguros que va a haber temas bastante interesantes que desarrolle la asociación. Algunos temas finales. Esta es una foto que me encanta, es una reunión de expresidentes de la AFE en el año 2003. De ellos solo nos acompañan dos ahora, Hernán del Alcázar, Rodrigo Páez. Los otros son Juan Casals, que fue fundamental para el apoyo del Banco Central a las actividades de la asociación, Guillermo Peña, Sixto Durán, que a poco de eso que había sido presidente de la República, eh, Jaime Rivadeneira, que no fue presidente de la AFE, sino de la Asociación Filatélica Austral Ecuatoriana, murió hace poco, no tan poco, creo, pero era un impulsor sobre todo de la primera exposición filatélica en los años 50, y José Albán, que también fue presidente de la Asociación Filatélica. Aquí les dejo una lista completa de todos los presidentes desde el año 35 hasta el 2025. Un total de 36 socios han sido presidentes de la asociación durante todo ese tiempo. Y no queda sino desearle felices 90 años de la Asociación Filatélica Ecuatoriana. Y de mi parte creo que hay que agradecer a estas tres personas que son un poco la ligazón con lo que se hacía desde los años 60, que por suerte nos siguen acompañando y siguen poniendo el hombro para que esto funcione. Rodrigo Páez, George Mayer y Hernán del Alcázar, a quienes siempre les agradecemos por todo lo que hacen por nosotros. Y aquí termina la 797 y seguimos adelante y esperamos ya mismito llegar al 800 y después al 888. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, qué interesante. Muy bien, ¿Alguna, Juan Pablo. alguna Gracias, gracias. pregunta, comentario para Juan Pablo? Yo tengo una mientras vamos viendo ahí. En las ciudades generalmente siempre se crean otras asociaciones filatélicas, sobre todo en las ciudades grandes antes porque era difícil movilizarse. No sé si ese es el caso de Quito. Definitivamente ustedes, pues con la geografía en Guayaquil, una ciudad más lejana, quizás en Cuenca, en algún otro lugar, eh,
Cuando la AFE se afilia a las organizaciones internacionales, quizás igual que en el Perú, asume también el rol de federación, ¿no? Porque ya es quien mantiene la conexión hacia el exterior. ¿Cómo funciona eso hoy en día? La AFE, digamos, a ese nivel es la Federación de Ecuador. ¿Cuántas otras organizaciones hay? ¿Cómo se organizan en ese aspecto? En este momento hay los clubes grandes, son los que están en las tres ciudades grandes. Está la AFE en Quito, está el Club Filatélico Guayaquil en Guayaquil, que hace un excelente trabajo. Yo siempre les invito a visitar la página del club y sobre todo la biblioteca del club. Ujú, Hay una cantidad de material bien interesante. Y la Asociación Filatélica Austral en Cuenca. Entiendo que hay un club en Loja y otros en Zamora, pero son pequeños. En Quito, adicionalmente, está el Grupo de Estudio Ecuador, que no es un club propiamente, sino es un grupo que nos hemos juntado para hacer ujú, determinados estudios, publicar cosas, y todos somos parte de la Asociación Filatélica. Y hay una especie de club de canje que tiene Roberto Gutiérrez, son personas que se reúnen y hacen alguna tarea en ese sentido. Originalmente había una federación ecuatoriana de filatelia que murió con el paso del tiempo mm, y la AFE asumió el rol de la ok, federación de representante de todas las organizaciones ecuatorianas en la FIAF. Y al ser recibido en la FIF fue recibida también la AFE. Tenemos el mismo caso de la Sociedad Filatélica Peruana. claro, ok. Gracias, Juan Pablo. Heinz. Heinz, Hola Juan Pablo, ¿qué muchas gracias tal? por la historia contada de la AFE. Quiero hacerte un aporte pequeño. En el año 95, vale decir 30 años atrás, hubo una pequeña exposición nacional en Quito, pero junto con esa organizaron una asamblea de la FIAF que, de la cual no contaste nada, probablemente porque no había una exposición internacional que la respaldara. Pero sí, ese año 95 yo estaba recién asumido como presidente de la Sociedad Filatélica por primera vez, el año 94, y viajamos con Tomás a Quito. Nos recibió Rodrigo Páez, como siempre, caballero y muy buen anfitrión. Y estuvimos allá 3 días prácticamente a la asamblea. Así que esa habría que agregarla a la lista y no me Sí, acuerdo en qué fecha del año, pero fue el 95. sí, a propósito, yo preferí dejar de lado, hay varias exposiciones pequeñas, locales en Quito, ha habido las asambleas de la FIAF, si usted se fija, solo hablé de la primera en que el Ecuador ingresó, pero no, ha habido otras asambleas de la FIAF en los años 90. Rodrigo era muy activo en estas cosas, Sí, eh, pero a mí me pareció que eso era más una historia de la filatelia ecuatoriana más que de la AFE y no quería entrar en esos detallitos que son medio locales, pero sí, sí, hubo esas exposiciones, hubo esas reuniones y es algo que en un tema más detallado habría sin duda que tomar en cuenta. muchas gracias. A ti, Mauricio. Mauricio. Gracias, Juan Pablo, muy interesante y es muy, muy bueno saber, bueno, 90 años constantes, eso es algo aplaudible y ya van camino al siglo. A ver, bueno, a ver qué preparan para conmemorarlo, pero aquí les quería mostrar algo que uno de sus expresidentes me regaló en Brasilia, esta lupa, la lupa de la AFE, aquí la Ah, tengo. me Entonces me la acuerdo de dio eso. Paul y Diego, que era el Me comisario. acuerdo de eso. Aquí la tengo con mucho cariño. Fue la primera vez que también conocí a muchos de ustedes en mi oficina en Brasil, así que Así es. la AFE también es parte de eso. Buenísimo. Esa lupa ya subió Cuidarale. de precio después de esta Ah, charla. sí, ya la vamos a poner. Puedes vender con el reloj. Sí, ah, no, el reloj no. Teddy. Teddy. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Una linda recopilación, como siempre, que es súper oportuna ahora. Eh, Ahora la FIP nos está pidiendo que cada país elabore una historia
de los últimos 100 años de la FIP. Entonces, cada país va a tener su propio espacio en un propio enlace dentro de este centenario que está cumpliendo la FIP. Entonces, este trabajo tuyo va a servir mucho, mucho como base de ese trabajo que hay que presentarlo en la página web del centenario de la FIP. Entonces, supongo que autorizarás a usar mucho de este material para presentarlo ahí a la señorita Kelly Ong, que estos días nos ha pedido esta información. Todo y todo lo que necesiten y más, porque para hacer esto, una de las cosas bonitas de hacer esto es que me metí en fotos viejas, papeles viejos, revistas viejas, y sí a uno le agarra la nostalgia, los recuerdos de una cantidad de cosas y siempre es simpático eso. Ahí hay una cantidad de material, sobre todo de lo más nutrido es de los últimos 20 años, entonces ahí está siempre disponible. Ya la tarea está hecha, Teddy, no te Ya preocupes. está hecha, sí. Copy-paste. Exacto. Pablo, Muchas gracias, amigo. ¿Sí me escuchan ahí? sí, sí, Felicitaciones, Juan Pablo. Una reseña muy bien lograda y con el gracias. merecimiento que AFE tiene. Eh, Te felicito mucho. El trabajo de AFE es muy valioso. Debo decirlo también. El Club Filatélico de Guayaquil también hace un muy buen trabajo. Sí, sí. Y nosotros acá en Cuenca estamos tratando de continuar con los altos y bajos que se da en todas las sedes. Yo les felicito y felicitaciones a Teddy y a la nueva directiva que estoy seguro que van a tener un muy buen desarrollo, una muy buena gestión y valga la oportunidad de tratemos de ampliar la gestión desde las directivas de AFE hacia las ciudades pequeñas nosotros. APAE, soy presidente acá, es una organización desde el año 1956. Entonces tenemos un muy buen tiempo ahí trabajando en eso. Pero siempre es necesario el apoyo de las sedes grandes, como es AFE y vale el Club de Filatélico Guayaquil. Les invito y les pido, colaboremos para que el Ecuador tenga la trascendencia y el crecimiento que siempre lo ha tenido. Gracias, Juan Pablo, te felicito. No, gracias, Pablo, y me voy a meter en lo que no debo, pero quiere decir que el próximo año cumplen 70, Sí, en así que eso estamos. hagamos algo. No será de Encantado. tomar un Ahora traguito. hemos de conversar y valga la oportunidad con todos invitados desde ya. Esperemos que sea un muy buen evento. A que regrese Luis Fernando a Cuenca. Me encantaría y todos desde ya bienvenidos. Es como siempre lo he dicho, una linda ciudad que les esperamos con los brazos abiertos. Si hacen como las 3 veces anteriores, que me pagan todos los gastos y primera clase y todo eso, yo voy. Así A ver, cualquier. ya los detalles pequeños tenemos que conversar, pero seguro lo vamos a hacer. Gracias, Pablo. Muchas Manuel, gracias. Gracias nuevamente, Juan Pablo, pues muy interesante, sobre todo esas memorias de tanto tiempo son muy interesantes y recopilar y guardar todo eso, pues es fundamental para los futuros filatelistas. Eh, Tú mencionaste lo de la exposición fallida de Guayaquil. ¿No hay posibilidad de una nueva exposición, posibilidades en Guayaquil o ahora en Cuenca, no sé, algo, digamos, que venga hacia futuro? esa es esa pelota está en la cancha del ingeniero Suárez, pero el problema con lo de Guayaquil es que buena parte del financiamiento venía del municipio. Los compañeros de Guayaquil habían conseguido un muy buen financiamiento del municipio, pero obviamente en la pandemia el municipio no tenía para gastar eso en estampillitas y se fue a otros temas. Y ahí murió el fondo, ya no hubo posibilidad de retomar eso. Pero siempre hay que ver qué chances hay, ¿no? Siempre es tema de platas. Sí, claro, ese es el tema delicado siempre, la financiación. Muy bien, bueno, muchas gracias. Esperemos podamos disfrutar nuevamente a Ecuador, no sé, Guayaquil o Cuenca, sería fantástico. Muy bien, muchas gracias.
A ti, Luis Fernando. Gracias, Juan Pablo, y gracias dobles, porque, primero porque sí, me parece muy apropiado lo que hiciste hoy en general en relación con la historia de la sociedad, porque es en un pantallazo nos hablaste de todos los éxitos y todos los problemas que todos estamos viviendo todos los días a lo largo de los últimos 100 años en cada una de nuestras propias organizaciones. Pero tengo un agradecimiento especial por algo que espero, y como soy vanidoso, me echo un poquito la culpa. Espero que te haya servido lo que hice yo la semana pasada. Me parece linda la aproximación utilizando el material impreso por la sociedad como centro, como nudo de la exposición. Yo creo que la vida filatélica, nuestra vida filatélica, hoy lo hablaba con Jana Wyman precisamente, y Eric Hidalgo me va a decir después que le cuente. Hoy lo hablaba con Jana Wyman porque tenemos la enorme responsabilidad de salvar, recuperar, reproducir todo el conocimiento filatérico que se ha acumulado en las publicaciones y lo hiciste, para mi gusto, muy bueno. Y por eso te felicito, pero no quiero irme sin mencionar un par de cosas. A mí me contaron, estando en Quito, el tema de lo del comodato y yo pensé que estaban muy cómodos ahí donde estaban. Y pensé que eso era lo que significaba la palabra comodato. Pero, pero yo tomé ventaja de estando en Quito, de tomarle una foto al servicio sanitario de ese local. Sí, señor. Y tengo que agradecerle a Teddy y a todos los que ese día se portaron maravillosamente conmigo, que me hayan dejado tiempo para ir al baño y tomar la foto. Porque, porque ese es el modelo que utilizamos para construir el servicio sanitario principal del nuevo local de la Asociación Filatélica en Costa Rica. Que si yo no hubiera tenido la ventaja de ver ese lindo servicio que tienen ahí, difícilmente hubiera podido. Y guardo las fotos de uno a la par del otro. De verdad, de verdad. Ahora, hablando en serio sobre Cuenca, eh, yo primero me fascinó Cuenca. Está Eh, mucho mejor. tanto que mi esposa y yo la repetimos y muchas gracias a Pablo, sobre todo a Pablo, pero a todos los amigos de Cuenca que han sido especiales, Esteban, Pablo, nos tratan como si fuéramos amigos desde el kindergarten. Eso es maravilloso, es una de las cosas lindas que tiene la filatelia. Sin embargo, sería, sería fabuloso, como decía ahorita Manuel, que todos pudiéramos darle algún empuje, algún apoyo a Guayaquil. Yo creo que a Guayaquil se le ha pasado Elvis. Un abrazo primero que todo el cariño para Elvis y también el agradecimiento. En Guayaquil nos trataron como reyes. Digo, nos trató Elvis como reyes. Y la amistad con Elvis es de esas que no se acaban, tiene años y años y años. Y dice uno, ¿hasta cuándo? Pero Guayaquil, Teddy, ya merece que toda Latinoamérica vayamos allá a hacer mi oficina ahí, a hacer una exposición grande, a hacer una asamblea FIAF Heinz con todos los méritos. Guayaquil merece que vayamos, merece que le hagamos un homenaje ahí, en sitio. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Luis Fernando. Pues sí, sin tu charla sobre la literatura, esto no hubiera salido así. Tuve siempre en mente las cosas que decías y creo que hay que hacer una sobre esto en general en el Ecuador, porque es solo una pequeña muestra de lo que hizo solo la AFE. Hay una cantidad de cosas más que pueden ser interesantes y que uno encuentra. Otra vez le hago propaganda al Club de Guayaquil, porque es una maravilla
Daniel Chang y Luis Carlo han hecho ahí un trabajo fuera de serie. La, la AFE fue remodelada. El ingeniero Suárez, ingeniero como es, le remodeló, hizo esos baños que te gustaron tanto y lo que tenemos es un local mucho mejor por eso. Pero el problema del comodato es que sigue siendo el terreno del municipio y siempre hay el peligro de que aparezca por ahí alguien y nos diga, Mm. ¿saben qué? Váyanse nomás y carguen sus cosas y a otro lado. Entonces, siempre tenemos esa idea de buscar algo más seguro. Freddy. Hola Juan Pablo, buenas noches. Hola. Disculpen que no pueda, estoy sin cámara, así que no me van a poder observar. Pero solamente, bueno, además de felicitarte Juan Pablo, porque una Gracias. excelente recopilación de todo. Has hecho recordar muchísimas cosas y conocer otras que incluso estando aquí no las sabíamos. Solamente una pequeña aclaración quería hacer. Tú mencionaste al inicio que AFE había publicado 87 revistas y realmente son 88. ¿No? Entonces, esa pequeña aclaración nomás, en el chat de pronto les dejo también un enlace para quien quiera revisar los últimos números en digital, los últimos 9 números, ahí está incluida la 88. Eso nomás, Juan Pablo, y un abrazo y felicitaciones nuevamente. Gracias, Freddy. Entonces no me han dado el número 88. No lo tengo, no sabía. Ahí, Hecho. ahí. Me han dejado con una inquietud. Luis Fernando mencionó el baño que hicieron el inodoro en forma de estampilla. Hay que ver foto ahí, ¿no? Es un servicio sanitario para viejitos. Ah, ok, ok. Yo decía que pues va a ser el primer baño filatélico del mundo. Eso merece, hay una cosa especial. Bueno, Por ahí andan las fotos. Casi las publico, pero no. casi, casi. Bueno, Oye, Juan Pablo, David. muy buena charla, gracias por mencionarme, lo aprecio. Oye, No, gracias a vos. qué se hizo de Navas y de Yerko? Se separaron, cada uno por su ¿Desaparecieron? lado. Ya, eso típico que te coge la calentura un rato y después vas a otras cosas, pero así nomás. Porque cuando Y fuimos, creo que hay que hacer la segunda continental de temática, ¿cierto? Ahora que dices. Sí, claro. No vamos a hacer que yo el único dependo de ganador que, sea el Brown. yo dependo que Luis Fernando dé la última palabra, la orden. No. Y les puedo contar lo que ha pasado con eso. Cuando hay oportunidad, Henry, hablamos de lo que ha pasado con eso. otra Así. cosa importante, y la mencionaron ya varias veces, es nosotros hablamos de todo en filatelia, menos de la historia de la filatelia en nuestros países. Y eso es bien importante porque es la historia de los filatelistas, ¿no? Entonces, preservar la historia filatélica de cada país y conocerla es importante, ¿no? Las cosas no sucedieron de la noche a la mañana. Ahí en la AFE 90 años, en otros lugares fue 70. Entonces esto viene de mucho tiempo, ¿no? Y que siga por mucho tiempo. Hay que saber de dónde uno viene para saber hacia dónde va, así que eso es bien importante. Así es. ¿Cuál es el club más antiguo en Sudamérica? El de Chile, creo, ¿no? El Chile es de 1800 y algo. Creo que es Chile, sí. 89. 8, 9. Ah, ahí está. Ah, ya, ya, ok. Ya decía yo. Ese es el Sobre de esos Quito. barrotes pones la mesa y vas viendo las estampillas. Sí, ya estoy seguro que Luis Fernando le puso algo y ahí estaría. Ese es el de Quito. Ah, ok. Ese es el de Quito. Bueno. Y hay un coil allá al lado. La lupa está en la otra pared. Bueno, ok. Bueno, con eso creo que hemos aprendido bastante. Y gracias, Juan Pablo, por compartir todo Gracias lo a que ha sucedido ustedes. ahí en Ecuador con la AFE. Fantástico. Muchas gracias.